institución. Tengo el honor de haber sido uno de los impulsores y fundadores de la Facultad de Derecho, y además trabajé muchos años con el doctor Frank Jimmy, etcétera, en la lucha por lograr el programa de Derecho Virtual, que ya hoy lo tenemos, el primer programa de Derecho 100% virtual que logró la Universidad Ariandina. Yo en esta reflexión voy a trabajar el tema de la ética en la inteligencia artificial. Ese tema hace parte de un trabajo que está en creación, construcción, sobre la expresión que al parecer he acuñado yo, que es el humanismo cuántico. Yo discrepo del humanismo digital, yo no creo que exista el humanismo digital. No me mira así el profesor Montero, que me da. Yo no creo que exista el humanismo digital. Aprovecho que la vicerrectora, que lo adora, está en un avión, pero el humanismo digital no existe. Existe la digitalización de cosas, pero no del humanismo. En cambio, el humanismo cuántico sí existe, porque el humanismo cuántico conduce al ser humano a asumir una posición de tolerancia, puesto que la realidad es cambiante, ya que depende del observador, llegando al punto de ser menos rígidos en las concepciones de cada ser humano frente a la realidad. Ahí está, no voy a poner sino el ejemplo de Schrödinger: el gato está vivo y el gato está muerto, depende de quien lo observe. Cuando yo meto el gato a la caja, está vivo. Cuando lo saco de la caja, puede que esté vivo o puede que esté muerto, pero para mí sigue vivo. Entonces, desde esa concepción del humanismo cuántico, entonces vamos a pensar qué pasa con ese ser humano que busca la mediación, que es lo que nos reúne aquí. La mediación es simplemente que tratemos de comprender el concepto de convivencia, de enfrentar el conflicto y buscar la resolución de conflicto, como ya se dijo aquí, sin llegar a la cosa tan violenta que es el proceso. Hay un libro bellísimo que se llama La crueldad del proceso. El proceso en sí es una condena, es un castigo, cambia la vida, etc. Esa mediación tiene, pues obviamente, todo su campo en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que aquí en Ariandina también privilegiamos y trabajamos mucho, y buscamos que esa mediación nos lleve a una cultura de paz, porque el que llega a la mediación, en principio, se quiere alejar del litigio, quiere resolver ese conflicto. Y esa mediación, pues como todo, tendrá sus limitaciones. Aquí lo estábamos conversando con los compañeros, porque la parte virtual, la parte tecnológica, pues es difícil que reemplace al mediador. Al juez probablemente sí, porque el juez de pronto va a fallar de acuerdo con unos hechos, de acuerdo con unos presupuestos, etc. El mediador lo que hace es crear un clima. Entonces, nosotros nos encontramos con que ese tránsito, que ya aquí lo han mencionado, hacia la tecnología, hacia aceptar la virtualidad, pues el COVID nos hizo el favor de acelerarlo. Yo no creo que la pandemia haya cambiado nada, lo único que hizo fue acelerar. Es decir, lo que no aceptábamos, pues nos hizo que lo aceptáramos. Lo que no sentíamos que era un privilegio, ahora lo sentimos así. Nosotros estamos felices, por ejemplo, de estar con el profesor Montero, estar con el profesor Michael. Todo era virtual. Ahora volvernos a ver, volver a estar en el salón es una gran fiesta. Desde el punto de vista legislativo, pues nosotros tenemos la Ley de Administración de Justicia, la Ley 270 del 96. Esa por allá tiene algo que permite, pero no le da entrada a la virtualidad, una cosa muy vaga por allá. Luego viene el Código General del Proceso, la Ley 1564, y allí ya empezamos a darle un paso a la virtualidad, porque ya en el 2009
le habíamos dado una ventanita a la oralidad, que peleábamos mucho, porque los abogados, yo soy abogado, los abogados necesitábamos el papel. España nos dejó los sellos, todo lo reglamentábamos, entonces la notaría, el sello del sello, la copia. No sentíamos que la oralidad nos permitiera trabajar, y entonces ¿qué hicimos? Peleábamos que no había manera de grabar, que no había manera de filmar, etc. Luego viene la pandemia, entonces el decreto 806 del 2020, que pues es una iniciativa, pues yo la ligo mucho a la Universidad del Externado y a unos abogados de allá, el profesor Bejarano y otros que dicen, le presentan al gobierno un proyecto, le dicen, mire, señores, nosotros tenemos que trabajar, los abogados, por un lado. Segundo, se está negando el acceso a la justicia, todo que dio represado. Se dictó el decreto 806, de ese nos pegamos, profesor Fran Jimmy, y con ese logramos sacar el derecho virtual, porque pues había una frasecita que decía, no hay razón para que no se puedan llevar los procesos de manera virtual, que era por lo que nos devolvían el programa. Entonces logramos el programa virtual. Yo adoro el decreto 806. Luego viene la sentencia 420 del 2022, donde acepta la exequibilidad, y terminamos en la ley 2213 del 2022. Ahí van a buscar algunos articulitos, etcétera, tratando de devolver la virtualidad, pero yo no creo que eso vaya a pasar. Hoy pues la presencialidad es excepcional, y la virtualidad versus la presencialidad hoy va ganando la batalla. Hay unos aspectos en derecho penal, hay unos aspectos en que facultativamente o las partes o el juez pueden plantear la presencialidad. Muy bien. Yo quiero hacer referencia, como nosotros, Ariandina, nosotros con todo el respeto por los de la San Mateo, de la SAP, etcétera, pero la Andina es el Harvard colombiano, entonces no vamos a discutir eso, y por eso hoy aquí con mi universidad hermana de Harvard, el círculo, el Berman Klein Center for Internet y la Sociedad de Harvard han planteado 9 principios éticos de la inteligencia artificial. Venían las 3 leyes de la robótica de Asimov, que los robots no pueden hacer daño a los humanos, etcétera, etcétera. No, los 9 principios de la ética de la inteligencia artificial, de esos yo voy a entregar este trabajo y lo publicarán, etcétera, se difundirá, porque pues en aras del tiempo y de que va a aparecer el profesor Puyol con ganas de irse a comer, porque ya son las 5 de la tarde. Entonces, pues la privacidad, pero voy a señalar 3 principalmente. Primero, la accountability, la responsabilidad. ¿Quién es responsable por esa inteligencia artificial? La transparencia, que la transparencia me dice, señor, usted me tiene que decir qué principios son los que han construido esa inteligencia artificial. Es decir, esos resultados de esas operaciones, esa forma en que se construye un algoritmo, como ustedes saben, es una caja donde yo meto una instrucción, pero ese algoritmo va aprendiendo, ya es el machine learning, entonces las redes neuronales desarrollan otras, ya vienen capas ocultas, etcétera, y en la medida que eso se va construyendo y construyendo, pues es muy difícil encontrar dónde va el veneno, dónde va la misoginia, dónde va la persecución de género, etcétera. Ya en Estados Unidos han tenido que examinar, porque la justicia virtual, cuando era un negro, la sentencia era más severa que cuando era un blanco. ¿Por qué? Porque ya tenía la información de que estaba condenando o estaba castigando a una persona de una determinada etnia. El otro principio que quiero desarrollar es hasta dónde va a tener el ser humano control de la tecnología,
porque así como ya lo dije en el Big Data, ustedes pierden control. Si ustedes piensan en su vida cotidiana, ya hay muchos aspectos en los cuales ustedes no tienen acceso a un ser humano. Yo sé que no les va a gustar, ahí me van a jalar las orejas, pero por ejemplo, ¿qué pasa aquí cuando se van a matricular? 1, 2, 3, 4, ¿sí? No hay con quién hablar, uno mismo quiere hablar con alguien, uno mismo. Usted, es decir, todos los que trabajamos en grandes instituciones tenemos eso. Entonces uno va y dice, sí, no, pues es que hay que hablar, es que el sistema dijo, es que el sistema no sé qué. Hemos perdido control. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Y pues si vamos a perder, por ejemplo, el principio de transparencia, el derecho. A mí díganme una cosa, ¿quién falló? ¿Quién dictó la sentencia? ¿La dictó una máquina o la dictó un juez? Tengo derecho a saber. Y pensaría yo, eso no lo veo tan probable, que tendría derecho a exigir, porque es que yo ahora ya presento la demanda, no la presento, la monto, ¿no? La subo, y de ahí para adelante empiezan a pasar cosas en las cuales yo no tengo control. Entonces, en el tema de la ética de la inteligencia artificial, tenemos que empezar a pensar en los derechos de cuarta generación, cómo vamos a regular eso. Hay una discusión universal complejísima. Por ejemplo, existe el Creative Destruction Lab, que es un laboratorio donde están todas las mentes más adelantadas en inteligencia artificial. Allá va el de Google, va todo. Allá se reúnen y de allá salen grandes avances. También en Japón hay un laboratorio. Vi una entrevista tremenda con los señores del laboratorio japonés. Les preguntaron, ¿ustedes están de acuerdo con que la inteligencia artificial influencia elecciones como fue el caso de Trump? Y todos contestaron, sí, porque los humanos se equivocan. Si se programa bien, van a salir mejores gobiernos. Entonces, ¿cuál es, digamos, cómo vamos a construir esos derechos de cuarta generación, que ya son los derechos de cómo la inteligencia artificial le vamos a poner unos principios y unos límites éticos? Muchas gracias.